Bueno, mis hermanos, bendiciones, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Como le acabo de decir, este va a ser un culto un poco distinto al que estamos acostumbrados a hacer los domingos por motivo de lluvia de los hermanos que no han venido. Y hoy lo que vamos a hacer es dar continuación a lo que es el taller, el cual lleva por título Guía del Líder. Y aquí ya es nuestra tercera semana en este taller. Pero antes de iniciar con el taller en sí, vamos a presentar todo lo que vamos a hacer en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, tú que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad de poder estar aquí, Señor, para hablar de tu palabra. Agradecemos todas aquellas bendiciones que tú permites que a nuestras vidas lleguen. Gracias, Señor, porque hoy estamos desde la casa de nuestro hermano Elvis Tejeda, Señor. Gracias porque Él nos ha abierto la puerta de su casa para así poder exponer la palabra tuya. En estos momentos pedimos de que este taller pueda desarrollarse de una manera dinámica, una manera divertida y sobre todo que podamos aplicar aquellos conocimientos que podamos adquirir en el transcurso de este taller. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar ya formalmente, yo quiero que cada uno de los hermanos que no han podido darse cita a este taller, ellos vean el video y comenten el video. Porque total lo estamos grabando para que ellos puedan también participar, porque para hoy teníamos una asignación y para la semana que viene también tendremos otra asignación. Recordemos que nosotros no estamos trabajando individual, sino grupal. Y como es grupal, debemos de empezar a hacer todas las cosas de manera grupal. Entonces nosotros necesitamos que lo que vean este video, los hermanos que vean este video, también se unan a lo que es la comentar el video, ¿verdad? De lo que se van a ir preguntando, como también prepararse para la siguiente clase. Ok, el hermano Henry iba a decir algo antes de iniciar. Que si nos podemos montar yo y el hermano ahí. Ustedes dos son un equipo. Ustedes son un equipo. Ustedes dos son un equipo. Entonces, una de las tareas fue recuerdan que era contestar alguna pregunta, pero eso era era individual. Vamos a tomar que cada uno, me imagino que ya lo han contestado, dijimos que era individual, y cada uno entonces la va a contestar. ¿Quién inicia? Ok. Pero es individual las preguntas. Esa pregunta no es grupal, sino es individual. ¿Recuerden esto? Recordemos que cada uno debe tener su manual, porque es algo grupal como también es algo individual. Y el que no tiene manual, lamentablemente, se va a quedar atrás, porque no va a poder hacer la asignación. Este material se envió hace casi 2 meses. Entonces, hay unas preguntas que dice conocimiento previo del líder. No sé si ven ese texto, ese título, conocimiento previo del líder, y ahí hay unas cuantas preguntas en negritas. Conocimiento previo del líder, y ahí están en negrita, y debajo de esta hay un subtítulo que sería compromiso del líder. Ok. Ahí hay unas cuantas preguntas que tenían que llenarla era la introducción de hoy. Los hermanos que me están viendo en línea o los que me van a ver este video en línea, ustedes esas preguntas deberían de escribirla en el chat
¿verdad? Deben de escribirla para saber y ustedes entonces no estén perdidos en la clase. Ok, ¿quién inicia? Esto está en el punto conocimiento previo del líder. Este material no tiene páginas. Un momentito y te ayudaría. Ahí está. Es ahí que estamos. Ok, entonces, ¿quién inicia? Bueno, aquí dicen yo. Ok, yo. Gensi. Ok. Mi nombre es Gensi Ricardo Reynoso Rivera. Iglesia, la Iglesia de Jesús Vive en Mi Central. Ok. ¿Cómo llegó a ser cristiano? Bueno, yo desde pequeño me introducieron en el Evangelio, pero me fui apartando, entrando y saliendo. Pero la última vez, ya definitivamente, de que yo llegué a ser cristiano, fue con el hermano Miguel. Yo en realidad me convertí en un culto secular que se hace en Los Molinas, que no era la iglesia de Jesús Vive en Mí. Luego vi la iglesia de Jesús Vive en Mí como un ejemplo a seguir muy bueno. Y sentí que era una iglesia, yo escuchaba la palabra de Dios porque se hacía en mi casa, frente a mi casa donde yo estaba viviendo, y me agradé de lo que decía el pastor, de cómo predicaba el evangelio y cómo predicaba la palabra de Dios, y veía que se predicaba con la Biblia primordialmente, y se hablaba de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de lo que yo sigo, se habla de Jesucristo, y por eso yo llegué a la iglesia. Amén. Ok. ¿Qué tiempo tiene el camino de Dios? Bueno, yo entré en el 2018, pastor, o 2019. Pastor, le preguntan a usted. Usted entró en el 2018-2019. Tengo tres años en el Evangelio. 21 menos 3 son 18. En el 18. 3 años. ¿Qué cargo ministerial ocupa en su iglesia? Bueno, yo soy encargado de las alabanzas. Ok. Soy encargado de las alabanzas. ¿Recuerda por lo menos a una persona que ha aceptado a Cristo por vía suya? Bueno, eso fue recientemente. Recientemente una persona que necesitaba que le prediquen de la palabra de Dios, se le predicó y estaban dando un estudio bíblico y su madre aceptó al Señor. Muy bueno. Por lo menos de esas. Dice, ¿por qué cree que usted está en una clase especial de líderes? Bueno, yo creo que estoy en esta clase especial de líderes porque en realidad necesito crecer como ser humano, como mi vida espiritual necesita crecer, y me siento bien en esta escuela de líderes. Por eso yo creo que estoy bien buscando el conocimiento en esta escuela de líderes. Amén. Pero dame un momento. Venga usted acá adelante para que los hermanos lo puedan ver. Exactamente. Y yo escucho, porque... Si la cámara estaba... Exacto. Usted se pone ahí, entonces usted lo hace. Pero ya estoy terminando, pastor. Ok, termínelo ahí. Dios le bendiga a los que me están mirando desde lejos y los que están aquí de cerca. Voy a continuar con lo que es estas preguntas de la guía del líder que se está dando en el día de hoy. Voy por la pregunta número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por la pregunta número 6, que dice, ¿cree usted que tiene lo que necesita para ser un líder en la mano de Dios? Bueno, yo creo que sí, porque lo primordial que yo tengo es la disposición. Lo primordial que yo tengo es la disposición de ser un gran líder del Evangelio, un gran líder de Jesucristo. Y yo creo que en realidad tengo lo necesario porque tengo la disposición para ser un líder. Y me estoy creciendo en conocimiento
estoy creciendo en conocimiento a través de los estudios bíblicos y todo lo que se predica aquí en esta iglesia. Uno crece como persona y como ser humano y como espiritualmente uno crece. ¿Qué puede su iglesia esperar de usted? Bueno, mi iglesia o la iglesia que yo estoy asistiendo puede esperar un buen misionero, puede esperar una persona que se dedique a la palabra de Dios, una persona que se dedique a buscar personas a través de los estudios bíblicos, a través de las alabanzas, a través de la predicación de la palabra. Yo creo que mi iglesia espera algo de mí, claro que sí. ¿Cuál será algunos obstáculos que le pueden detener para culminar este estudio? Obstáculos. Yo diría que no hay obstáculo que yo tenga, que pues yo pueda decir que hay un obstáculo que me impida terminar este estudio de la guía del líder. No siento ningún obstáculo, que yo sepa, ¿no? Sin la pregunta, hola, perdón. Ya. Ok, Denise. muchas gracias. Dios le bendiga a todos y todas. Esa fue la participación del hermano Hensi, que estuvo por aquí respondiendo las preguntas que de acuerdo a esta semana fueron dejadas para que nosotros pudiéramos estudiarla y dar una respuesta propia de nosotros mismos. Trabajamos en grupo, pero ya en esta parte lo vamos a hacer individualmente. La primera pregunta que tenemos por aquí es: ¿cuál es el nombre de este caballero que le habla? Elvis Luis Tejeda García. Me pusieron así desde que nací. ¿En qué iglesia estamos? Estamos en la iglesia Jesús vive en mí. Ahora mismo estamos aquí en el área de lechería. Es una de las casas que tiene Dios, que es aquí donde yo duermo. ¿Cómo llego a ser cristiano? Buena pregunta esa, como muchas veces dice el pastor. ¿Cómo llego a ser cristiano? Bueno, llegamos a ser cristianos escudriñando las escrituras, dándonos cuenta de que este es el camino verdadero. Este es el camino que debemos de coger, el camino que debemos de elegir. Y decidimos entrar en él. ¿Qué tiempo tiene en el camino de Dios? Bueno, en el camino de Dios realmente tenemos muchísimos años. Ahora bien, tratando de hacerlo lo perfecto, lo que Dios en realidad quiere, tenemos aproximadamente como un año y algo. ¿Qué cargo ministerial ocupa en su iglesia? El cargo que ocupamos ahora mismo es profesor de la escuela dominical. Profesor de la escuela dominical. Estamos en iglesia. Otra preguntita que tenemos por aquí es: ¿recuerda por lo menos a una persona que haya aceptado a Cristo por vía suya? Una persona que haya aceptado a Jesús vía mía. Podemos decir, entre todos hicimos un trabajo en conjunto de que el hermano de sangre, Santiago, como también su esposa, pudieran venir a los caminos de Dios. También es posible, es probable de que alguna persona, aunque a la persona se le da un seguimiento cuando se está evangelizando, no decir una cosa: hoy ya te vi, te veré, como dicen vulgarmente, no. Pero muchas veces hay personas que uno encuentra en la calle, uno le da un gran consejo y es posible que esa persona hayan buscado de Dios, no en esta iglesia, posiblemente haya sido en otra, pero estamos esperanzados de que lo hayan hecho, porque eso es lo importante, que lo hagan. Recuerda por lo menos, bueno, esa fue la que respondí ahora mismo. ¿Por qué cree que usted está en una clase especial de líderes? Podemos decir que estamos en una clase especial de líderes porque estamos adquiriendo conocimiento para impartírselo a otra persona, o sea, no para quedarnos con esos conocimientos. Y ponemos el empeño, hacemos énfasis en aprender todo aquello en cuanto es bueno para el Señor. ¿Cree usted que tiene lo que se necesita para ser líder en la mano de Dios? Claro que sí. Lo primero es tratar de investigar, tratar de siempre estar positivo en cuanto a conocimiento que me quieran dar con respecto al camino derecho. Llámese el camino de Dios. ¿Qué puede su iglesia esperar de usted?
La iglesia puede esperar de mí como hacer cosas como nuestro Dios Jesús nos implantó, atraer personas al camino de Dios. Vamos a evangelizar. Muchas veces estamos rezagados. Es posible que ahora lo estemos rezagados, que no estemos haciendo el trabajo completo que Dios quiere que hagamos. Pero eso es lo que la iglesia necesita, que nosotros siempre estemos cada día más derechos en el camino. No flaquemos. Si rebalamos, tratamos de agarrarnos y volver ahí en el camino y buscar personas para así producir frutos. ¿Cuál será algunos obstáculos que le puedan detener para culminar este estudio? Podemos decir que el único obstáculo que podemos tener es que se interponga Satanás en nosotros, pero con la ayuda de Dios vamos a reprenderlo. Ya sea una enfermedad, sea un accidente, sea cuestiones naturales, pero con la ayuda de Dios todo es posible. No hay nada imposible para Él. Creo que esa fue la última pregunta que había para el día de hoy, así que respondimos todas aquellas que estaban ahí. Dios le bendiga. Amén. Dejé una. Me traje una. La suya negra. Claro. Bueno, aquí estuvieron los hermanos que estuvieron ya contestando las preguntas o la asignación que se dejó el domingo pasado. Y esto era básicamente para conocer un poquito más de cada uno de ustedes. Recuerden que lo que van a ver este video, los hermanos que por una u otra razón no pudieron asistir al taller de hoy, tienen que hacerlo vía el chat. Este video va a estar disponible para ustedes vía el chat. Tienen que contestarlo todos para que así el próximo domingo estemos entonces listos. También hubo otra asignación. Y la asignación número 2 era las 3 estrategias a presentar para iniciar una iglesia en casa. Recuerden que esto es un taller y los talleres son prácticos. Entonces, cada grupo iba a presentar 3 estrategias con las cuales ustedes como grupo iban a iniciar a trabajar en la iglesia en casa. ¿Cómo ustedes formarían una iglesia en casa como grupo? Entonces son 3 estrategias donde lo que me están viendo también deben de escribirla, que voy a ver estas estrategias y el domingo vamos a hablar un poquito más de ellas. Pero déjenme su comentario. El grupo número 1, dejen su comentario. El grupo número 2 está aquí representado. Las 3 estrategias. Voy a decir una y el hermano del video. Nos ponemos de acuerdo aquí. ¿De acuerdo en la semana? Aquí. Bueno, Dios le bendiga nuevamente. La primera estrategia que podemos tener y ha dado efectividad Que tienen ustedes como grupo para implementar como grupo. Claro que tenemos nosotros. tenemos la primera estrategia, se puede decir que es los estudios bíblicos, que dan una efectividad y una positividad a cada ser humano que tú le predicas la palabra de Dios y se la predica con bien. Él la acepta al Señor. Ahí tenemos la hermana Jacqueline que se le está predicando, se le está dando estudio bíblico. Tenemos aquí la mamá de Dariana que aceptó al Señor. La pregunta es, ¿cómo ustedes como grupo, cuáles estrategias ustedes implementarán para iniciar una iglesia en casa? Eso es lo que le digo. Tenemos los estudios bíblicos 1. Los estudios bíblicos 1 y los segundos. Vamos a hacer nosotros. Lo que vamos a hacer nosotros. Por eso vamos a hacer estudio bíblico. Vamos a buscar personas, porque si no tenemos personas, ¿cómo vamos a predicar la palabra de Dios? Eso es lo que se puede decir. Diga usted otra estrategia que usted puede tener. Sí, Dios le bendiga de nuevo. Amén. Buscar estrategia para tratar de buscar a la gente en el camino de Dios. Como por ejemplo, lo primero que vamos a hacer o estamos haciendo es hablar con la persona, hablarle no de una forma de opresión, sino de una forma como cuando usted invita a una persona a la fiesta. Es muy difícil una gente que usted invite a una fiesta le diga que no. Entonces, ven, te invito a mi casa a un compartir que tengo, y de ahí de hecho vamos a hablar un poquito de lo que es las cosas buenas que Dios quiere que nosotros hagamos con cada persona.
Otra cosa, señalamiento a la persona de que en las casas son los lugares idóneos para poder compartir un poquito y conocerlo un poquito más a fondo en cuanto a lo que es el camino de Dios. Van 2. Y la 3 la dije yo. Y la número 3 ya es el hermano Gensi que estuvo aquí parado anteriormente, ya le estuvo hablando sobre esta. Pero son muchísimas estrategias que se utilizan. No aquella estrategia llevar a la persona con el miedo y el temor. Mira, si tú buscas Satanás, no toquemos el tema así tan fuerte. Vamos a llevarlo al camino de Dios, como Dios predicaba y como Dios hacía todas sus cosas, en paz y armonía. Amén. Bueno, aquí estuvimos dos representantes del grupo número 2 que estaban dando sus estrategias. Uno fue dar estudios bíblicos, fue uno, ¿verdad? La otra fue... o sea, tratar de llevar a la persona con consentimiento, como ganándolo como amigo. Ok, la segunda es hacernos amigos de las personas a las cuales le vamos a dar estudios bíblicos. Y la tercera era como no... En que entienda la importancia de poder llevar el mensaje a la casa. Ok, la tercera estrategia del grupo número 2 es llevar el mensaje centralizado a la casa. Recuerden, ya esto está grabado de por vida, no pueden estar cambiando. Esas son las estrategias que el grupo ha estudiado para iniciar a dar estudios, para iniciar la iglesia en casa. Bueno, iniciamos entonces con el paso número 1 o con la parte 1 de este material. Con la parte 1 de este material y se titula Acomódate para avanzar. Ese es la primera parte que vamos a estar viendo. Es lamentable ver personas que se acomodan de tal manera para avanzar, pero la forma en que se acomodan es una manera como, no bíblica. Tengo un amigo personal de más de 16 años y siempre estábamos hablando sobre los proyectos. Algo que me llamó mucho la atención de este amigo fue que en un momento determinado él me dijo: Miguel, yo voy a acomodarme para yo empezar a hacer iglesias. O sea, él quiere ser un plantador de iglesia, pero él utilizó la palabra clave: me voy a acomodar, me voy a preparar. Esto, cuando él me lo dijo, en verdad tiene sentido de prepararse, pero en la forma en que él me lo dijo fue una forma antibíblica. O sea, no es bíblica, porque él estaba hablando de una preparación monetaria, no de una preparación del terreno donde iba a iniciar a predicar la palabra. Y esto a simple vista puede llamarnos la atención y decirnos: hey, pero hay que prepararse monetariamente. Sí, pero esto no es bíblico. No es bíblico que usted necesite pasar 16 años, 20 años trabajando y después que tenga una buena cuenta de banco, usted va a plantar la iglesia. Vemos a los apóstoles que eran 12 y ninguno tenían esa bonanza. Vemos a los maestros de la ley de la iglesia después de los apóstoles que tampoco. Entonces, cuando usted es un líder de Dios, cuando usted es una persona que ha entendido el mensaje de Dios, usted entiende que tiene algo que dar. Y ese es el mensaje mismo, que es la esencia de cada cristiano. Entonces, este amigo se acomodó y hasta el día de hoy, que ya él tiene aproximadamente 40 años, hasta el día de hoy no tiene ninguna iglesia. Hasta el día de hoy se ha quedado en palabras. Hasta el día de hoy, simple y llanamente, es un amigo que no ha aprovechado el tiempo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque se ha quedado en que me voy a preparar. Si usted es un líder de Dios, usted debe entender que lo monetario, si es que lo que Dios tiene la voluntad de dárselo a usted, va a venir en su camino. Por eso es que la palabra dice que debemos de buscar el reino de los cielos
y lo demás viene por la añadidura. Nosotros es lo contrario. Al día de hoy queremos las añadiduras y después queremos el reino de los cielos. Y no debe de ser así. El término acomódate para avanzar se refiere a que inicie a hacer los planes lo antes posibles para iniciar a llevar el mensaje de Dios. Este amigo está equivocado en que el término acomodarse es tener un buen trabajo para hacer la voluntad de Dios, es tener una buena cuenta de banco para hacer la voluntad de Dios. No, el término en verdad significa acomódate para llevar el mensaje de Dios. Prepárate para llevar el mensaje de Dios. Ubica dónde vas a llevar el mensaje de Dios. Que no tengo dinero, Dios no te prometió dinero. Dios te prometió, ve y lleva el mensaje. Eso fue lo que Dios nos ha mandado. Esto implica que lo primero que un líder, porque no todo el mundo que se hace llamar líder es líder. A veces creemos que porque una persona hable bien, tenga conocimiento, es un líder. No. Los líderes de Dios son seleccionados por Dios. No es cualquiera que es un líder de Dios. Los líderes son seleccionados. ¿Y cómo yo sé cuando soy seleccionado por Dios? Bueno, yo sé que soy seleccionado por Dios porque yo tengo la iniciativa, porque Dios pone en mí que yo tenga esa iniciativa, ese deseo de yo hablar de la palabra de Dios. Yo puedo pasar 100 años en la iglesia y aún así yo nunca tener la iniciativa de dar el mensaje. Pero los líderes tienen una fuerte pasión por dar el mensaje de Dios. Entonces, lo primero que debe de saber es que el camino no va a ser fácil. El camino del líder nunca ha sido fácil. Entonces tu camino no va a ser fácil. Será todo un reto al cual demandará sacrificio. Esto, el plantar iglesia y más iglesia en casa, es todo un reto, porque en el país en el cual estamos no se ven iglesias en casa. Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú entiendes la palabra de Dios y tú dices, Dios me está hablando a mí. Tú no tienes que acomodarte con un vehículo, con una cuenta. No, tú tienes que acomodarte con una Biblia, conocimiento de la palabra de Dios y a dónde voy. ¿A quién voy a salvar del infierno? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Ok. Acomódate para avanzar significa prepara tu cartera. Acomódate para avanzar no significa prepara tu cartera económica, sino la visión. ¿Cuál es tu visión? Recuerden que la visión es lo más importante en cualquier proyecto. A veces nosotros iniciamos un negocio, pero la visión del negocio es simple y llanamente poder conseguir la comida del día. Cuando la visión mía es conseguir la comida del día, ahí yo llego. Pero cuando mi visión es crecimiento, arropar el mundo, créame que usted lo va a llegar a hacer. Esto no estoy diciendo que no va a haber sacrificio en el camino y caídas en el camino, porque sí van a haberla, pero su visión está allá, en los últimos del mundo. Y usted entonces sí lo va a lograr. Entonces pasa lo mismo. Es que nosotros, que el plantador de iglesia, el que ama a Dios, el líder de Dios, tiene que tener la visión clara a dónde quiere llegar. ¿A dónde? Y cuando tú tienes una visión clara y bien acabada, cuando lleguen los obstáculos, cuando lleguen las caídas, no te va a destruir. Porque esa visión te mantendrá vivo. Pasa como el corazón que va a estar latiendo. Entonces, tenemos que tener una visión clara y como grupo necesitamos una visión. Ya ustedes dieron 3 estrategias
de cómo van a iniciar la iglesia en casa. Ahora, ¿cuál es la visión de esa iglesia? Y como grupo hay que trabajarla, la visión. Prepara tu vida en oración e inicia a obedecer el mandato de Dios de ser testigos. Eso lo dice Hechos capítulo 1, verso 8. Dice que Dios nos envió para que seamos sus testigos. Entonces, como grupo, ustedes y lo que me van a ver en este video, como grupo, usted necesita organizarse, a hablar con su equipo, con su grupo y preguntarse, ya tenemos las 3 estrategias para iniciar la iglesia. Ahora, ¿cuál es la visión que la iglesia va a tener? La iglesia que va a ser plantada, ¿cuál es la visión? Por ahí se inicia a formarse una iglesia. ¿Cuál es la visión? Entonces, ¿hay algún comentario, alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bien. Recuerden que para la próxima semana ustedes tienen que tener la visión de esa iglesia. Ya tienen los 3 puntos, las 3 estrategias. Ahora vamos a tener cuál es la visión de esa iglesia. ¿Cuál es la visión? Ahora bien, aquí hay un punto interesante que como grupo ustedes van a contestar y se le va a dar unos segunditos para que la contesten, no minutos, no tenemos tanto tiempo. Mencione 4 obstáculos que usted piensa que no lo dejan iniciar una iglesia en casa. Como grupo, 4 obstáculos. Ustedes que van a ver este video también necesitan escribir los 4 obstáculos que le impiden a ustedes como grupo iniciar una iglesia en casa. Vamos a ver cuáles son estos obstáculos. También van a ver unas preguntas de este mismo tema que también necesitarán contestarla. Recuerden que en este taller cada grupo tiene que estar unido. No puede estar cada cual separado. Entonces vamos a seleccionar a uno de los hermanos aquí presentes para que pueda decir cuáles son los 4 obstáculos que su grupo entiende que tiene para iniciar una iglesia en casa. Dios le bendiga de nuevo. Amén. Uno de los el primer obstáculo que siempre tenemos todos es el tiempo. Hablamos del tiempo. No tengo tiempo para el fulano, no tengo tiempo para el trabajo, no tengo tiempo para el estudio, no tengo tiempo para esto. Y muchas veces eso hace que el camino, las cosas que vamos a hacer de Dios, se nos prolonguen mucho más. Otra de las cosas que encontramos como obstáculo es que las personas nos pongan pared. O sea, nos cierren puertas. No acepten que nosotros hablemos por lo menos 5 minutos de la palabra de Dios. Ponen obstáculos. No, yo tengo que ir a trabajar. Yo tengo que hacer esto. No, yo no puedo recibirlo hoy. Venga mañana que usted... O sea, son obstáculos que la persona pone. Un tercer obstáculo muchas veces que ponemos es que no tengo transporte para ir, por ejemplo, a Cambita. Y está lloviendo. No tengo transporte. Por eso yo no fui, pastor. No fui porque estaba lloviendo y tengo transporte. Es un tercer obstáculo. Otro cuarto obstáculo que podemos experimentar para formar una iglesia es muchas veces un confort. ¿Qué explico de confort? Bueno, que vayamos a una casa y al lado de esa casa hay un colmado con un radio encendido a todo volumen que nos impida dar el mensaje. Esos son los obstáculos que puedan venir, porque lo que siempre tenemos que estar positivo y confiar en Dios. Porque de hecho Jesús tuvo muchos obstáculos, tuvo tantos obstáculos así que hasta con su vida tuvo que pagar muchísimas cosas por nosotros. Amén.
Bueno, ya estuvimos viendo el grupo número 2 hablando de los obstáculos que ellos han entendido que ellos pueden tener al momento de iniciar la iglesia en casa. Ahora bien, ellos dijeron ellos concuerdan que uno es el tiempo de ellos. Claro, hay que entender, son ya adultos, tienen esposas, tienen, ¿qué te digo? Familias, casas. Hay un tiempo que hay que manejarlo. Ahora, otro también que dijeron, otro de los obstáculos es el transporte, el medio de ellos desplazarse a otros lugares. Lo otro es que ellos dijeron fue desplazarse, que las personas muchas veces le quitan como el ánimo, la energía cuando dicen, sí, ven, y después, no vengan. Entonces como que hay como una decepción. Y el cuarto se me olvidó. El confort. Es el confort. Ejemplo, el lugar donde van a ir, a veces hay en nuestro país funciona una música muy elevada y esto como distrae a la persona que no son cristianas. Estos son los obstáculos que ustedes como grupo entienden. Ahora bien, ¿cuál es el reto que ustedes, con estos obstáculos que ustedes ya han mencionado, cómo ustedes pueden vencer estos obstáculos? ¿Cómo se puede vencer? También los que me van a escuchar necesitan contestar estas preguntas y escribirlas por el chat. No en el chat de aquí de YouTube. Por favor, escriban esto. ¿Cómo ustedes van a vencer esos 4 obstáculos? Bueno, con la ayuda de Dios podremos vencer esos obstáculos, porque tenemos que poner de nuestra disposición y de nuestro tiempo, pero recordando que sin descuidar una cosa ni descuidar la otra. Tienen que poner una balanza en el tiempo. Si tú tienes un trabajo, sacar por lo menos un día que tú no vayas a trabajar y cumplir con ir a dar ese estudio bíblico, cumplir a predicar la palabra de Dios, sacar un día específico y poner ese día sagrado, que sea algo muy grande, que ese día no se pueda ir a predicar. Ser organizado, organizarse mejor. El punto es organizar nuestra agenda. Sí. Que sí se puede. También por esto es que ustedes son un grupo. En ausencia de uno, queda el grupo. El punto es que el grupo tiene que trabajar unido. Y yo creo que el problema más grande es el tiempo para nosotros. Y debemos de organizar el tiempo para poder plantar una nueva iglesia. Ahora, recuerden que una iglesia no la planta un solo hombre. Una iglesia no la planta 10 hombres. Una iglesia la planta el Espíritu Santo a través de hombres. Es el Espíritu Santo que hace que una iglesia pueda existir. Ahora, el Espíritu Santo utiliza la mano de obra humana. Y si nosotros con nuestra obediencia, entonces, es que se produce la iglesia. Si usted va a un lugar y dice, este es el punto que vamos a formar la iglesia, y en este lugar vamos a formar la iglesia, pero yo soy desorganizado, yo falto a cada reuniones, yo cuando voy es a improvisar. Claro, la iglesia no se va a establecer allí. Para que una iglesia en casa funcione, tiene que ser sumamente organizada. Y esa organización no inicia con los invitados, inicia con los cristianos que van a plantar la iglesia en esa comunidad. Gracias por ustedes dar esa respuesta de que uno de los puntos para ustedes vencer esos obstáculos es a través de la organización. Otra pregunta que tenemos, y ustedes podrán escribir su comentario, cómo ustedes van a vencer los obstáculos. ¿Cuándo iniciarás o cuándo iniciará su grupo a vencer esos obstáculos?
¿Cuándo? Esos obstáculos podemos comenzar a ir quitándolo, ya planificando salir a evangelizar a las personas, para entonces de ahí ir buscando el punto, formando lo que ya queremos llegar a tener la iglesia. Ok, Lo primero es salir a evangelizar, ok, a conquistar personas para Cristo. ok, Entonces más luego pensar lo que es la iglesia. ok. Ese viene siendo como el rompehielo, salir. Claro, a veces nosotros estamos tan rezagados en cuanto a hacer la ordenanza de Dios, y no es que no amamos a Dios, sino es que nos hemos dejado envolver de muchas cosas, pero de la manera en que uno puede, ¿verdad? Ir cambiando hábitos por nuevos hábitos es con un rompehielo. ¿Cuál es el rompehielo? Doy el primer picazo, salgo. Y ya después que salgo, ya usted se va a sentir con una responsabilidad cuando fulano le dice, oye, ven tal día, no te quedes tal día. Ya tú vas a decir, no, que tengo que ir tal día de fulano a impartir tal estudio. Entonces, de esa forma ya usted va a ir diciendo, no, tengo que organizarme un poquito. La siguiente pregunta es, ¿por qué razón tú no debes quedarte atado o preso en tus obstáculos? ¿Por qué no debes quedarte preso en tus obstáculos? ¿Sí, hermano? Sí, no podemos hacerlo, porque cuando hacemos eso, le estamos dando rienda suelta al enemigo. De que ponemos pero, y eso es lo que el enemigo quiere, para que nosotros no avancemos en el camino de Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros nos quedamos cómodos en un lugar, sabiendo que tengo la capacidad de liderar el pueblo de Dios, nosotros no avanzamos, no crecemos. Y pasa lo mismo en la vida secular. Usted sabe que usted es una persona, ¿verdad?, inteligente, una persona capaz de comerse el mundo, pero tiene temores de salir de su confort. Y entonces ve que usted, el tiempo le pasa, pero usted no avanza en la vida por los temores. Ay, pero yo tengo miedo a esto. Ay, pero si me dicen esto. Ay, pero si me lastiman con una palabra. Entonces, esto no lo hace a usted crecer, sino lo disminuye. Entonces, el punto es que nosotros, cuando no salimos, ¿verdad?, de la esclavitud de los obstáculos, nosotros no tendremos un avance. La última pregunta es, ¿quiere Dios que inicie hoy a dar pasos de gigantes? Claro que sí, Dios quiere, porque Dios tiene la disposición. Claro que Somos sí. nosotros que tenemos que ponernos de nuestra parte. Claro que sí, exacto. Eso es cierto. Bueno, aquí hemos quedado de que hay obstáculos. Ustedes mencionaron 4 obstáculos. También mencionaron cómo ustedes pueden vencer esos obstáculos. Y entonces continuamos. Hay una nota importante. Y es, recuerde que solo necesita ser fiel a Dios. Y Él no lo abandonará en su plan de expansión del reino. Dios nos ha seleccionado a nosotros para expandir el reino de Dios, y Dios no nos va a desamparar allí. Y miren lo que nos dice Isaías capítulo 41, verso 10. Hay una parte sumamente interesante que dice de la siguiente manera. Isaías 41, verso 10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mí, con la diestra victoriosa.
sea, Dios, cuando usted toma la decisión de usted ser fiel a Dios, usted no está solo. Por más que se vea solo, Dios está allí. Por una sencilla razón, Dios va a estar con usted. Y esa razón es porque el propósito de Dios es que su mensaje sea expandido. Por esto es que Dios va a respaldar su iniciativa de plantar iglesias. Entonces, ¿hay alguna pregunta, algún comentario hasta el momento? Recuerden que esto es para todo. Capítulo 1 de nuestra guía. El capítulo 1 inicia de la siguiente manera. Ok, antes de pasar al capítulo 1, ¿qué hemos aprendido hasta el momento y qué vamos a hacer con eso que aprendimos? ¿Cómo pondremos esto en práctica? Aprendimos de los obstáculos y tenemos que vencer los obstáculos. Aprendimos que vamos a poner de nuestra parte, vamos a plantar la iglesia. Ok. Van a plantar la iglesia como grupo, ¿verdad? Ok. Perfecto. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, está en su manual ahí el texto bíblico, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto ha sido una ordenanza de nuestro Señor. Ahora, aquí tenemos tres preguntas. Hay tres preguntas, de las cuales existen dos que son personales y una es grupal. Por esto, cada uno va a contestar de manera personal dos de las preguntas y una va a ser en grupo. Primera pregunta personal. ¿Tenía Jesús un enfoque para sus discípulos? ¿Cuál? Sí, que vayan y hagan discípulos. Tenía ese enfoque. Ese es el enfoque, que vayan y hagan discípulos. Ok, que vayan y hagan discípulos. ¿Y el hermano Elvis entiende lo mismo? Claro que sí, porque él se centró con los 12 a capacitar, a preparar para que fueran y se regaran en el mundo la palabra de Dios. Así es. Ahora bien, ¿estás tú caminando bajo el enfoque de esa visión de Cristo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No. No. Ahora, eres fiel en tus decisiones. Wow. Ahora mismo no, porque muchas veces nos acomodamos a la palabrita a tiempo. Que eso es cierto. A pesar de que el tiempo nos hace un poquito de obstáculo, como lo vamos recalcando, pero nos acomodamos muchas veces a esto y somos rezagados y no salimos a llevar el mensaje. Ok. Pero tenemos fe y fe en Dios de hacerlo. Ok, tenemos fe en Dios de hacerlo. Por esto estamos aquí en este taller, porque necesitamos hacerlo y vencer obstáculos. ¿Y usted, hermano? Bueno, yo digo que no todavía, porque no estamos haciendo discípulos. Yo no puedo decir que está haciendo discípulos porque todavía no lo hemos hecho, pero tengo la certeza que empezaré a hacer discípulos. Ok. Vamos a hacer discípulos. Gloria a Dios. Esta pregunta tienen 30 segundos para ustedes llegar a un acuerdo. ¿Cuál es tu excusa como grupo? Recuerden, como grupo, ¿cuál es su excusa para no hacer la voluntad de Dios? También ustedes que nos están escuchando, pregúntese cuál es su excusa para usted no estar haciendo la voluntad de Dios. Recuerde que el mandato de Dios es ir y hacer discípulos de todas las naciones, como lo dice Mateo capítulo 28 verso 19, como también lo recalca, ¿verdad?, Lucas en Hechos capítulo 1 verso 8.
y me serán mis testigos. Entonces, ¿cuál es su excusa por no estar haciendo esto? Ok, 30 segundos y le digo un minuto. Ok, vuelvo y repita la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es su excusa como grupo? ¿Cuál es su excusa para no hacer la voluntad de Dios? Una de las excusas o la principal es que todavía hoy en día estamos atados a cosas del mundo. El mundo nos conlleva mucho tiempo, muchas cosas que si uno se sentara y pensara tranquilamente, no tiene esa importancia como es de llevar la palabra de Dios. Amén. O sea, la excusa de ustedes como grupo es que aún el mundo domina parte de su vida. Exactamente. Gloria a Dios. Trabajar mucho, como estudiar cosas que no debiéramos estudiar tanto, entretenernos con cosas que no debiéramos, como por ejemplo redes sociales. Nos sentamos frente a un celular 1 hora, 2 horas mirando noticias. Ese tiempo de esa hora, 2 horas, pudimos ir de Manuel y hablar un poquito de la palabra de Manuel, que sea media hora. Son cosas que no tienen precio. Así mismo es. Eso es una realidad. Es común, escuchen esto, es común escuchar a las personas decir yo amo a Dios. Y amo sus mandamientos. Inclusive las personas lo recitamos una y otra vez, la palabra de Dios. Pero el mandamiento de ir y hacer discípulos, nosotros no lo vivimos. Aunque sabemos que existe la palabra de Dios, mas no lo vivimos. Pero lamentablemente nos hemos acomodado a solo decirlo, a solo decir que amamos a Dios. Nos hemos acomodado a solo recitar la palabra de Dios. Nos hemos acomodado a solo escuchar las alabanzas cristianas. Nos hemos acomodado a ir a la iglesia. Pero no hemos hecho planes, estrategias para sacar a aquellas personas que van camino al infierno de ese camino. Si usted tuviese, como dijo un amigo hace unos años, tuviese la vacuna del SIDA, usted la escondería o la diera a conocer a todo el mundo a que se salve. Yo por mi parte, yo la daría a conocer para que las personas ya no mueran de SIDA. Sin embargo, nosotros tenemos la cura, el cristiano tiene la cura de salvarle la vida eterna a las personas. Y para esto, esto lo estamos escondiendo. Tenemos que tener cuidado cómo lo hacemos. Sin embargo, son pocos los que deciden cumplir con terminar la misión sobre la iglesia en casa. Somos pocos las personas que decidimos dar el todo por el todo en la iglesia en casa. De hacer que la iglesia crezca. De invertir en la iglesia. Son pocos. A veces nosotros queremos encontrar las cosas hechas. Pero ponernos a hacer las cosas se nos hace muy cuesta arriba. Necesitamos dejar de decir que amamos a Dios y empezar a demostrar lo que decimos, que esto en verdad es lo que tiene sentido. Tener una visión, miren lo importante de lo que es la visión. Hay personas que lamentablemente no tienen una visión de trabajo, no tienen una visión de estudio, no tienen una visión de vida, no tienen una visión en cuanto a su salud. Y esto conlleva que tú vivas el día a día a lo que venga. Pero cuando tú tienes una visión, tú trabajas para cumplir esa visión. Y no te importa lo que te conlleve. Tú trabajas para cumplir esa visión. Pasa lo mismo con el cristiano. El cristiano debe de tener una visión, pero esa visión no debe de ser propia suya. Debe de ser la visión de Cristo, la cual nosotros la adquirimos
y entonces dar el todo por esa visión. ¿Y cuál es la visión de Cristo? Que este evangelio se predique a todas las naciones. Esa debe ser la visión. No puede ser otra la visión de Cristo, porque no la encontramos en la palabra otra parte de esa. La visión es: predica el evangelio, que cuando tú prediques el evangelio, entonces viene el fin. Esa es la visión de Cristo en cuanto a la expansión. Y usted y yo fuimos seleccionados para llevar a cabo este mandato. Ahora, debemos de preguntarnos: ¿seré un guerrero en la mano de Cristo fiel o seré un guerrero infiel? Eso es una decisión particular de cada uno de nosotros. Tener una visión de iglesia en casa, miren lo que implica tener una visión de iglesia en casa. Implica en este tiempo ser un luchador, un guerrero, ya que el sistema tradicional buscará de muchas maneras decirte que es necesario tener un local. Y cuando te dicen a ti que es necesario tener un local, te quitan entonces la visión de iglesia. No estoy diciendo que un local sea pecaminoso, sino que te digan que para que una iglesia pueda existir, tiene que existir un local obligatoriamente. Tengo un amigo que un día me estuvo hablando de una identidad, que la iglesia tiene que tener una identidad. Y por poco me convenció esa palabra. Hasta que recapacité y dije: entonces Cristo no tenía una identidad, porque Cristo nunca tuvo un edificio. Los apóstoles no tuvieron una identidad, porque nunca tuvieron un edificio. La iglesia, los primeros 3 siglos de la iglesia, no tuvo una identidad, porque nunca tuvo un edificio. Un edificio no da la identidad. Lo que da la identidad de una iglesia es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no es fielmente expuesta, la iglesia no tendrá una identidad por más edificio que tenga. Lo más importante en esta vida es la palabra de Dios. Es la iglesia. Ahí es que debemos de enfocarnos. Ahora, si yo buscando el reino de Dios viene por añadidura un edificio de 15 plantas, gloria a Dios. Esas son las añadiduras. Pero yo busco la gloria de Dios, el reino de Dios, la expansión del evangelio, no el edificio. Entonces, las personas te van a decir que una iglesia en casa no vale la pena porque no funciona, no en este tiempo, sino que es necesario invertir en un local mientras la iglesia muere. Esto te podrá desanimar si tu visión no está bien fundamentada en cuanto a la iglesia. Podrá caer en el error de ver la iglesia como un edificio y no como Cristo la ve, como un cuerpo. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 12, verso 27, allí el apóstol Pablo nos está hablando de que la iglesia no es más que el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. Entonces, Cristo no ve la iglesia como un edificio, Cristo ve la iglesia como un cuerpo. Y así es que nosotros debemos de ver la iglesia como un cuerpo, no como un local. Vamos a leer, para que sea un poco más específico, 1 Corintios para contestar algunas interrogantes que tenemos. 1 Corintios capítulo 12, verso 27, dice: ahora bien, ustedes son del cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Simple y llanamente lo establece así. ¿Cómo Cristo ve la iglesia? ¿Cómo Cristo ve la iglesia? Como un cuerpo. Como un cuerpo. Donde mi uña del dedo meñique es importante.
donde mi ojo izquierdo es importante, donde los vellos que están dentro, ¿verdad?, de mi nariz son importantes. Son importantes. Donde las cejas son importantes. Todo lo que está en el cuerpo juega un papel. Así usted y yo jugamos un papel en el cuerpo de Cristo. Ya estamos culminando. Otra de la pregunta es, ¿qué significa que debemos ver la iglesia como Cristo la ve? ¿Qué significa eso? Que debemos de ver la iglesia como Él la ve. Como Él la ve. Sí, como Cristo la ve. Bueno, que Cristo ve la gran importancia de quién es el ser humano, no la importancia que tenga un edificio X. No la importancia de un edificio X, sino la importancia del hombre. El hombre. ¿Cómo las personas ven la iglesia en la actualidad? La ven como todo lo contrario, como que si no hay un edificio, que si no hay un local, tradicionalmente hablando, no es una iglesia, que si no tienen 12 cabezas de familia bautizadas, tampoco es una iglesia. ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú ves la iglesia? Como un cuerpo. Yo veo la iglesia como lo que hemos aprendido, como un cuerpo. Nosotros somos la iglesia. Ok. Porque Él dice en su palabra que no habrá piedra sobre piedra. ¿Cómo es, pastor? Él nos dice que no quedará piedra sobre piedra al final de los días, pero sí quedarán las personas Claro. que son los que están fundamentados a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Con esto terminamos. Lo que debes saber al momento de iniciar la iglesia en casa es lo siguiente. Mire qué debemos de saber al momento de iniciar la iglesia en casa. Yo estoy formando iglesia en casa desde el 2011. No, voy para 12 años. El 5 de febrero cumplo 12. El 22 cumplo 12 años. El 5 de febrero. 10 años tiene. Sí. No, voy a cumplir 11. Tengo 11 años. Exactamente. Tiene 10. 10. Estamos en el 21. Sí, tiene 10. Y del... ¿Cómo fue en el 2011? No, del 2010. Ah, Fue del 2010. Tengo 11 años. 21. Y muchas iglesias de las que he levantado han caído. ¿Por qué? Porque las personas no vemos la iglesia como Cristo la ve. Vemos la iglesia como el hombre la ve. Cristo ve la iglesia como las personas. Lo importante somos la persona. Lo esencial son la persona. El hombre ve la iglesia, lo importante son los abanicos. Lo importante es la pintura, son las cortinas. Mientras nosotros no cambiemos esa cosmovisión de lo que es la iglesia en casa no va a aumentar, no va a prevalecer. Por esto es que tenemos que conocer lo que es la iglesia en casa. Hermano Gensi, ¿va a decir algo? Disculpa. Cuando yo vaya a decir algo, dígame de una vez, pues se me olvida. Ay, que si estoy hablando no puedo. Interrumpir, se le ve. Yo lo que digo es que nosotros, aquí entre nosotros, y todos los que están escuchando y que van a empezar a hacer iglesia y casa, tienen que saber que estamos nadando contra la corriente. Porque el sistema de la iglesia que tenemos ahora mundialmente es un sistema de edificio. Un sistema que si no hay muchas personas no se puede realizar la iglesia por el diezmo y las ofrendas. Nosotros somos como revolucionarios de la palabra de Dios. Así es. Que no es todo el mundo que está en la misma idea que tenemos nosotros. Así Hay es. que tener claro que puede llegar el tiempo que hasta tu vida puedes perderla. Así es. Buscando la iglesia en casa. Así es. Y no va a llegar el tiempo, gracias a Dios que en esta parte del mundo no ha pasado, pero en China, esas personas son sometidas a prisión. Los que se reúnen en casa son sometidos a prisión. En China, las mujeres son quienes llevan básicamente el liderazgo, porque los hombres están presos. Los pastores están presos.
Entonces, ya hay en muchos lugares del mundo que se está volcando lo que es la iglesia a iglesia en casa. Inclusive en los Estados Unidos hay muchos pastores que han dejado sus iglesias grandes para iniciar la iglesia en casa. Inclusive. Entonces, es que la persona hemos visto la gran necesidad de tener la iglesia en casa, porque son iglesias sencillas, son iglesias familiares. Y eso es lo que el mundo necesita, iglesias familiares. Y Cristo lo entendió, que de esta forma fue que empezó la congregación. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de iniciar a plantar la iglesia en casa? Hay 4 cosas que debemos tener en cuenta. Hay muchas más, pero hay 4 básicas. 1, te dirán que no es una iglesia. Tú invitas a alguien a tu casa, a la iglesia, esa persona va a ir buscando un edificio, un local. Pero cuando tú lo traes a esta marquesina, van a decir, y esta es la iglesia, porque ya lo tenemos acá. A este tipo de iglesia, a la iglesia que tú vas a plantar como grupo, la que van a plantar, la van a llamar grupo de estudio, la van a llamar células, pero muy difícil que la llamen iglesia. Sin embargo, las iglesias grandes en edificios no crecen a menos que tengan iglesia en los hogares. Claro, ellos le cambian el nombre por células o por grupo de estudio. Pero cuando una persona se convierte, no se convierte casi en la iglesia grande, sino es en los grupos, en los hogares. Entonces la iglesia grande entienden que necesitan los hogares para poder atraer personas al edificio. Nosotros entendemos que esa es la iglesia. Te van a mirar extraño. Te van a mirar extraño. Yo te lo digo porque yo lo he vivido una y otra vez. Y más en aquel tiempo cuando yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Te van a mirar extraño y te vas a sentir mal. Tratarán de convencerte que ese modelo de iglesia en casa no funciona, que eso era en aquel entonces. Que ya estamos en el siglo XXI y que ese modelo no funciona. Al momento de nosotros leer a Isaías capítulo 41, verso 10, nos damos cuenta de que no estamos solos en esta iniciativa de iniciar iglesia en casa. Estamos con Dios. ¿Y por qué estamos con Dios? Porque Él fue quien la inició. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí es el tiempo. Hasta aquí es el tiempo de este estudio, 1 hora 8 minutos. Recordando que los que van a ver este video, por favor, llenen la parte que le corresponde por el video y tienen ahí el video para verlo una y otra vez, ¿verdad? La tarea de esta semana, gracias al grupo número 2 por completar su tarea. Recuerden que eso es en su casa, que tienen que completarla, no aquí. Pero la próxima asignación es, ustedes van a crear la visión de la iglesia que ustedes iniciarán a formar. Recuerden que su pastor no está involucrado en ese grupo. ¿Y usted no puede dar ejemplo de visión? Ustedes van a formar como grupo su visión. No tiene que ser la visión que tenga yo, ni que tenga el otro grupo, sino cuál es la visión. La visión es a dónde vamos a llegar. Ustedes saben que nuestra iglesia tiene lo que es una visión, una misión y objetivos. Entonces ustedes crean su visión de la iglesia en casa. Bueno, gracias por escucharnos. Recuerden mantener también las 3 estrategias, las 3 estrategias ahí, ¿verdad? Manténganla ahí plasmada en un ladito de su manual o en un cuaderno, las 3 estrategias, para que esto va a ser un
una construcción de ideas para iniciar la iglesia. Dos clases han sido las 3 estrategias, manténganla clara, y cuál es la visión. El domingo iniciamos con este punto. Nada, Dios le bendiga y Dios le guarde. Oremos y así estamos despedidos. Amado Señor, tú que estás en los cielos, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de nosotros completar esta asignación en el día de hoy de este taller. Permite de que haya un crecimiento, de que haya, Señor, un amor, una aceptación a este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.